Muy buenas noches, Wendy. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias a ustedes por llamar. Bueno, queríamos que nos expliques cómo surgió este caso de intento de despojo de parte de las tierras que son de tu padre y bueno, cómo se inició todo. Bueno, todo comenzó, digamos, en diciembre del año pasado, el 23 de diciembre del año pasado falleció mi mamá a causa del COVID. Y unos días después, eso fue miércoles 23 de diciembre. Unos días después, eh, esa semana antes de que termine el año, una abogada de nombre Laura Rodas inscribió a su nombre la propiedad de mi mamá con un contrato de compraventa por 7 millones de guaraníes. Eh, Durante ese tiempo y hasta marzo aproximadamente, ella intentó negociar con mi papá para que él salga de la casa, le ofreció un terreno en Estanzuela, en Areguá, le ofreció construirle una casa en Areguá y que él se vaya, ¿verdad? Para que no viva tan solo en una ciudad peligrosa como San Lorenzo. Como mi papá nunca accedió a lo que ella pidió, en marzo presentó una denuncia ante la fiscalía en contra de, o sea, invasión de inmuebles por parte de un indigente. Le llega la denuncia a mi papá se va a ver con un defensor público, porque Ujú. nosotros no tenemos recursos para pagar un abogado, ¿verdad? Claro. No, porque es muy caro. Y ahí, viendo los papeles del defensor público, y mi papá constatan que la invasión de la propiedad fue hecha por él y el Mm. indigente era él. O sea, mi papá era el indigente que estaba invadiendo su Él, propia él era casa. el invasor de su propia... de Sí, su- y un indigente según Impresionante. esta abogada, ¿verdad? Bueno, mi papá presentó todos los papeles donde consta todos los documentos que tiene de la propiedad del terreno y acá está en la fiscalía, pero a punto de desestimarse, ¿verdad? No sé qué faltaría para que la fiscalía desestime esa acción. Ujú. Ay, Perdón, pero ¿qué alega ¿cómo? esta abogada para decir que la propiedad es de ella? Porque ella dice que compró en diciembre del año pasado aparentemente de una inmobiliaria. ¿Y Después, presenta algún título o algo? no, hasta ahora no presentó a la fiscalía ningún título, solo ese documento de compraventa. Esa acción que está abierta en la fiscalía en contra de mi papá, donde ella debería probar que tiene posesión del terreno, o sea, que está a su nombre el terreno, y debería para eso presentar cómo está inscrito en la propiedad, la Dirección de Registro Público, creo que se llama. Sí. No figura su nombre, o sea, ella nunca presentó, no es que no figura su nombre, ella nunca presentó ese documento que acredite que ella es la propietaria ante la Dirección de Registros Públicos. Pero ella dice haber comprado a una inmobiliaria Supuestamente sí, por un contrato privado, o sea, no está hecho ante sí, escribanía. sí. Ese Ah, terreno donde vive mi papá está en San Lorenzo, está más o menos a 25 cuadras del mercado de San Lorenzo, sí, sería el centro, ¿verdad? O sea, sí, está sobre calle asfaltada. Es sí. Bien prácticamente imposible ubicado. que Mm. sí, es prácticamente imposible que una inmobiliaria te venda por 7 millones de guaraníes un terreno en esas condiciones, ¿verdad? Tiene todos los Te, servicios te básicos. quiero, te quiero Inclusive molestar, tiene ómnibus en puerta, todo. te quiero molestar con algunas preguntas un poquito técnicas. Si no sabes, por supuesto, no pasa nada, ¿verdad? Sí, Pero sí, ella, cuando presenta un contrato privado, ¿verdad? sí. La fiscalía le llamó, por ejemplo, a la gente de esa inmobiliaria a preguntarle si ellos vendieron ese inmueble. Entiendo que no, porque Ah, lo que pasa es que ella accionó penalmente contra él. sí, claro, claro. Pero Entonces, para... claro, entonces a mi papá al presentar todos los documentos que tenía, es evidente que el caso no puede ser invasión de propiedad. Entonces, ah, por eso entiendo que está por está por desestimarse, ¿verdad? desestimarse. No, claro, Debería ser, pero puede ser, a claro, ver, puede ser, vamos a ser abogado del diablo, ¿verdad? Ella puede haber sido sí, engañada en su buena fe, o al contrario, sí. ella puede estar presentando una denuncia falsa, y en ese caso la fiscalía debería investigar. Eso es lo que yo entiendo también, ¿verdad? Que la fiscalía debería investigar ya te digo, sobre todo porque mi papá presentó todos los documentos, ¿verdad? Mi papá que Claro. fue atestiguosa en el medio de toda esa pandemia, movilizar a una persona anciana porque tiene Claro, con el riesgo que 76 años. implica. Sí, por el riesgo que implica, igual él se fue a declarar, hubo audiencias que se suspendieron y ella hasta este momento no presenta ese título que le acredita ser Y propietaria de ese una terreno. preguntita, por si sabes, en el contrato Sí, dice, por ejemplo, el inmueble y menciona un título de propiedad, dice que cuenta no. con ente catastral tal, conforme el título de propiedad tal, que se agrega como fotocopia, aunque sea, o ni mencionan el título de propiedad.
La verdad que esos detalles no Nah, tengo. bueno, Yo está les bien, no te podría preocupes, no facilitar, te preocupes. claro, les podría facilitar después el número del defensor público, que es el que está Sí, llevando la causa a mi papá, para que lo explique más me técnicamente, ¿verdad? encantaría. A mí por lo menos me interesa mucho, sí. Sí. Sí, sí, Bueno, buenísimo. después de eso, o sea, como el caso ya está prácticamente desestimado, nosotros somos 4 hermanos, entre los 4 nos encargamos de la manutención de mi papá y a mí me toca pagar la ANDE. Yo pagué el mes pasado, estaba a nombre de mi mamá. Este mes cuando reviso, este fin de mes cuando reviso para ir a pagar, encontró que ya está a nombre de esta abogada, que es Laura Rodas. Y evidentemente el proceso hizo hace poco porque 430 guaraníes más le vino la ANDE. Eso fue el viernes de la semana pasada. Yo le comenté eso a mi hermana y no sé, nosotros suponemos que ella hizo eso para en algún momento pedir la desconexión del servicio y dejarle a mi papá sin luz, ¿verdad? Porque para nosotros va a ser muy difícil pedir que se le reconecte. O puede ser para que ella también siga acreditando que Claro, la propiedad es suya, ¿verdad? O sea, sí, cómo hizo todo ese proceso en la ANDE, no sabemos. Qué exactamente. raro es todo, Sí, ¿verdad? Porque totalmente. nadie nos, sí, nadie se comunicó con nosotros, nadie nos dijo, miren, están cambiando, nada, ¿verdad? Y fue de un mes para otro prácticamente, ¿verdad? Eso fue el viernes. El sábado por la mañana es que ella se presenta en la propiedad de mi papá con una persona que dice ser su papá y quiere instalarle en la casa, inclusive lleva muebles de este señor, cama, ropero, unas mesas, una silla, ropa. Y mi papá intentó impedir que entren, pero obviamente como eran varias personas, porque estaba ella, el señor al que le quiso dejar, creo que un muchacho más, y entran en la casa. Bueno, los vecinos se percatan de eso, ya le llaman a mis hermanos, mi hermana se va a ver, ya llegó la policía también, y cuando a la policía le pregunta a mi hermana dónde está, o sea, los vecinos también, dónde está el documento que acredite que este señor pues está en la casa, ellos muestran un documento con mesa de entrada en la fiscalía, donde ellos solicitan que la casa de mi papá sea tipo un hogar de paso del papá de la señora. En la Bueno, ahí fiscalía. Qué raro eso. sí, bueno, ahí empezó el proceso también. Como tenemos 2 abogados que son vecinos, vinieron a ver los papeles y encuentran que no había orden judicial porque eso era simplemente un pedido que se presentó por mesa de entrada. O sea, el único documento oficial que tenía ese papel, digamos, era la mesa de entrada de recibido. Sí, Claro, uno puede pedir cualquier cosa, Y ¿verdad? bien, claro. claro. Y revisan y encuentran que el nombre del señor no coincide con el, o sea, el apellido del señor no coincide con el apellido de la abogada. Que Y ella supuestamente era dice su que padre. supuestamente sí, y Ah, ella dice que supuestamente su papá no le reconoció, ¿verdad? claro. Y que le tenía que dejar ahí porque no tenía otro lugar donde dejarle a su papá. Los policías en principio le hacían caso a ella, o sea, intentaban que mi papá a toda costa le deje a ese señor, y inclusive en algún momento intentaron desalojarle a mi papá de su casa. La Qué policía. Y locura. Impresionante. sí, sí, y mis hermanos se opusieron, los vecinos también, bueno, los abogados ¿Y siguieron qué decía dialogando el con señor? esta ¿Hablaba el abogada, señor? perdón. El señor hablaba, el supuesto padre de esta abogada hablaba, él decía algo. No, el señor nada, nunca no dijo una sola palabra, no se metió, no Él estaba alegó, nomás ahí. nada. Él se fue y se sentó ahí en su mesita en la casa de mi papá Ya, y se quedó ahí, ¿verdad? Mientras ya. pasaba todo esto aparentemente sin entender nada. Era una persona mayor también. Ah, ya. Bueno, ahí los abogados le dicen, los abogados vecinos de mi papá, le dicen a la señora, bueno, ¿dónde está tu título de propiedad? Y ella vuelve a presentar ese mismo documento de compra-venta. Y ahí ellos analizando se percatan de que aparentemente los documentos serían falsos y le dicen, mira señora, si esto es falso, o sea, le dicen al abogado, si esto es falso, nosotros te vamos a denunciar. Mm, Bueno, ella a toda costa que quería que se quede, mis hermanos se oponían, los vecinos también, y después como los vecinos le dijeron a la policía, cuando ustedes se vayan, nosotros vamos a entrar a sacarle a esta señora. Y la policía le dijo, mira señora, le dijo a la abogada, mejor que te vaya porque nosotros no garantizamos tu seguridad. Y ahí entre la negociación y todo eso es que ella finalmente decide salir con su supuesto papá, ¿verdad? mm. Pero siguen las amenazas. Mira, mi papá es argentino, residente hace más de 50 años en el país, y ella nos amenaza con llamar a migración y deportarle a mi papá a la Argentina. Por Dios. Sí, y a los vecinos le decía que ella tiene contacto en la fiscalía y que no le importa. Inclusive cuando ella se retiró le tiraba besos a los vecinos así riéndose sarcásticamente, ¿verdad? Irónicamente. Qué bárbaro, ¿De eso qué hace grave. cuánto, Wendy? ¿De este último Es- episodio? Este fue el sábado pasado. El sábado pasado. Sí, el sábado. ¿Y quién es el fiscal que está atendiendo, la fiscala que está con la causa? Entiendo que es la unidad penal 9 a cargo de Zuli Figueredo, la que tiene la causa penal.
Ya, no hubo tampoco mucha movida de parte de la fiscalía en este caso, ¿verdad? No, también, o sea, a nosotros nos sorprende un poco, ¿verdad?, que la fiscala no haya intentado averiguar eso mismo, ¿verdad? Si los documentos son realmente Mm, verdaderos, son de contenido falso, ¿cómo es posible que la fiscalía abra una causa penal contra alguien sin tener el título propiedad de esa persona que le acusa a otra supuesta invasora? claro. O sea, no puede abrir una causa así, citarle a mi papá. Los procedimientos son un poco extraños realmente ahí en una fiscalía. Mm. Pero la fiscalía, ¿qué hizo con esa denuncia? No, no sabes vos. ¿Hasta dónde llegó? Perdón. ¿Hasta dónde llegó la denuncia? ¿La fiscalía le llegó a dar trámite? ¿Pidió algún tipo de informe? ¿Hizo algo la fiscalía con la denuncia? ¿O esta señora presentó nomás la denuncia y después fue a intentar ocupar la casa? Y esa señora presentó la denuncia, como te digo, mi papá se fue a declarar y entiendo que el proceso sigue, hay Ah, audiencias ya. Mm, postergadas porque ella tampoco presentó todos los documentos que debería presentar, que uno de estos incluye, ¿verdad?, como te dije, el título de propiedad que ella acredita, Ajá. de la Dirección de Registros Públicos, y son causas que están ahí, o sea, son causas que Pero no no le siguen, llegaron a digamos, imputar, por entonces ejemplo, a tu siguen, papá. perdón. No le llegaron a imputar a tu papá. Yo no sé si es imputación realmente la causa que tiene mi Ah, papá. Como te dije, es el defensor público el que le va a poder dar detalles ya, legales y ya, ya. técnicos del tema, ¿verdad? Pero sí, lo que intentó hacer esta abogada es movilizarle a la policía y Claro, presentar un papel donde claro. supuestamente dice que es una orden judicial y que esa orden, o sea, yo no entiendo cómo los policías no pueden leer una orden que no está firmada por ningún juez o por Claro, que ningún no es una fiscal. orden claro. judicial claramente, así es. Además, Sí, es muy raro el caso, o la sea, orden judicial se ejecuta con un oficial de justicia, justamente para que los ciudadanos no hagamos esas cosas, justicia por mano propia. Incluso si fuese una orden judicial, no es que voy yo con la orden y te saco a patadas de Mm, mi casa, suponiendo que fuese mi casa, ¿verdad? Se va sí, un oficial de justicia que tiene todo un procedimiento, tiene que respetar un montón de cosas, y ahí en ese caso se cumple la orden judicial. Así funciona, o sea, sí, es claramente ilegal. La policía no pudo haber dado apoyo, respaldo a ese procedimiento, que ni se puede llamar procedimiento, ¿verdad? sí. Ahora, es Y muy grave lo que realmente estás tuvo. contando, porque quiere decir que mañana te pueden poner en jaque toda la vida, meter a una persona en tu casa Sí. con una denuncia que no tiene ningún sustento, ¿verdad? No tiene ni pie ni cabeza. Claro, y lo peor de todo es que esta abogada ya fue condenada, o sea, ni siquiera mm, es que estuvo denunciada nada más. Ella ya sí. tiene dos condenas del Poder Judicial justamente por este tipo de casos. Hay uno que es totalmente similar al caso de mi papá que ocurrió en el año 2012, donde lo mismo, ¿verdad? El señor, inclusive le entraron por la parte de atrás de su muralla, rompieron vidrios, el señor fue herido. El mismo modo operandi que con el caso de mi papá, Qué ¿verdad? bárbaro. Y otro caso de estafa de una extranjera donde también intentó apropiarse de su propiedad. Y después tengo entendido que tiene otros antecedentes abogados donde ya se quedó con varias propiedades. Me dijeron, por ahí leí que le casaron la matrícula también, ¿no, no tenés esa información? No, algunos me comentaron que sí, que supuestamente tiene la matrícula suspendida, pero yo no tengo ese dato exacto. Era como yo comenté mi caso en Twitter, mucha gente me escribió Sí, y me empezó a vi. comentar casos así similares y eso con algunos datos sobre ella, pero no tengo la certeza tampoco, ¿verdad? Claro. ¿Y ella habló contigo o con tu abogado en algún momento, dijo algo o se limitó a estos procedimientos que estás contando? Ella. Sí, la abogada, la No, denunciante. ella más que nada, o sea, ese día que estuvo en la casa de mi papá, lo que hizo fue discutirse con mi hermana, le provocaba, le insultaba. Nosotros suponemos para que mi hermana reaccione, Claro, le golpee y ella tenga posibilidad de presentar también una denuncia contra mi Claro. hermana. Y lo mismo, ¿verdad? Si se va y le instala, o sea, imagínate que alguien se vaya y se instala en tu casa, vos en algún momento te vas a enojar y le vas a agredir, ¿verdad? Entonces yo claro, creo que buscan eso, también sí. buscaba eso, claro, que buscaba que mi papá le agreda al señor para que ella pueda presentar una denuncia y desalojarle con más razón, digamos, Claro. ¿verdad? Y Con no, más además después argumentos. meter una denuncia por agresión y empezar con Mm. unas cosas de denuncias y contradenuncias, ¿verdad? Decime una Sí, cosa, ¿algún vecino filmó el procedimiento? perdón. ¿Algún vecino le filmó a esta señora cuando fue ese procedimiento? No sé si le filmó, pero ella sí le filmó a los vecinos Ajá. insultándole y porque entiendo que también otra vecina también tuvo problemas con esta abogada porque intentó hacer lo mismo. Y creo que con esa vecina sí vino y hubo algunos insultos, O sea pero que estaba pescando luego propiedades en la sí. zona, ¿verdad? Vos sabés que entiendo que sí, o sea, a nosotros lo que nos parece muy raro, imagínate que mi mamá fallece el 23 de diciembre, Exactamente.
O sea, el 24 nosotros, eso fue el 23 de diciembre a las 8 de la noche. Nosotros, o sea, se le inscribió a ella como con el certificado de difunción. El 24 de diciembre se hizo el procedimiento. El 25 era feriado, era viernes, sábado, domingo. O sea, entre ese lunes y el 31 de diciembre que ella hace todo ese proceso. O sea, ¿Cómo tenía tan rápido se enteró? información Sí. de algún tipo de institución pública. Exactamente. Nosotros entendemos que sí, ¿verdad? Lo mismo que pasa con la ANDE, como es que la ANDE tan alegremente le cambian nomás la propiedad. O sea, quiere decir que yo no viví en tu casa y voy a cambiar, no voy a decir, hola ANDE, yo quiero ahora tener esta... Exactamente. Claro, si no, eso por ejemplo es totalmente irregular. Sí. Eso es totalmente irregular. Lo de la Sí. Andes sí que es totalmente irregular. Habría Y que ver qué también la pasó ahí. policía, Guillermo, porque No, eso es al peor. no tener, Sí, eso es peor todavía. ¿cómo no vas a tener en cuenta una orden judicial? Te No. vas nomás con un pedido de mesa de entrada. No tiene pie ni cabeza No tampoco. tiene- O sea, no pueden dar apoyo de eso evidentemente jamás. esta abogada estaba operando con varias personas. Es una red, se podría decir incluso eso, Wendy, porque es terrible. Sí. Y para tener, obviamente, tanta impunidad y al estar con una condena de por medio, quiere decir que mucha gente está implicada seguramente en este tipo de este modo operandi que a mucha gente seguramente le habrá afectado, ¿verdad? Vos sabés que sí, o sea, nuestro principal temor es ese, que ella no solo tenga un equipo trabajando con ella legalmente, digamos, sino que tenga apoyo político Tiene. por la forma en que ella se comportaba, con la Claro. prepotencia con la que actuó ante mi hermano y los vecinos, Ujú. inclusive a la policía, ella la amenazaba, ¿verdad? Mira, yo conseguí a través de un amigo, conseguí hablar con el subjefe de la comisaría primera de San Lorenzo, que es la comisaría que intervino. Y ahí le comenté y el comisario primero me dijo, no señora, hay una orden en la fiscalía firmada para que el papá de esta abogada se quede en la casa de tu papá. No, la fiscalía Después no ya puede no, ordenar eso. comisario. Imposible. Sí, después no, comisario, imposible. Después al rato me llamó otra vez el comisario y me dijo, no había sido, no estaba firmado en esa de entrada nomás. Además Después, la así, fiscalía no el puede ordenar eso, no tiene luego facultades la fiscalía para y ordenar tampoco, eso. Solo un juez, un fiscal no Sí. puede ordenar eso. Un fiscal solo puede Sí. investigar y imputar y acusar. Un fiscal no te puede ordenar un desalojo, eso ordenan los jueces. Claro, y que la policía está actuando con ella y que al final intenten desalojarle. Y al comienzo intentaron inclusive intimidarle a mis hermanos, le vamos a tomar todos sus datos. ¿La ¿Sabe cómo es? policía? Tipo, cállense, ¿verdad? Sí, a mis hermanos, porque mi hermana se pasaba protestando. Qué grave. Y después mi hermana le dijo, pero obvio que voy a protestar si le están tratando de sacar de la casa a mi papá. O sea, ustedes deberían estar apoyándonos a nosotros y no a ella, ¿verdad? Claro, sí. Y Gravísimo. después cuando pude hablar con el comisario habló con sus intervinientes, ahí se calmaron, digamos, y después sí terminaron pidiéndole disculpas a mi hermana, ¿verdad? Pero fue un día realmente de terror que terminó a la tarde y si no hubiese sido por los vecinos, ella, y o sea, su papá por lo menos iba a seguir en la casa de mi papá hasta hoy, porque según los policías, que se quede ahí hasta que se dirima al conflicto judicial, ¿verdad? Y ustedes saben que un conflicto judicial tarda no sé cuántos años, ¿verdad? Sí, claro, es que para eso esto es, para meterte en un drama del que después para salir preferís a veces negociar algo, ¿verdad? O una plata, o incluso hay gente que ha perdido sus casas porque se metieron en causas, demandas y contrademandas que duran años, ¿verdad? Décadas en algunos casos, ¿verdad? Sí. La verdad que es muy grave y vamos a darle seguimiento, ¿verdad? Me parece, yo te agradecería si nos podés pasar datos como, por ejemplo, quién es tu abogado, quién es el fiscal de la causa, el comisario, para entrevistarle un poco, saber más y darle seguimiento a esto, porque hay roscas que se dedican a esto. Esto no es un caso aislado. Si fuese un caso aislado, Sí, igual sería grave, pero menos grave, ¿verdad? claro, Pero, sí. pero estas son roscas que operan desde hace años. Sí, sin problema, como te digo, todo es extraño, que la causa haya tenido seguimiento en la fiscalía, siendo que los documentos no están completos, que la policía haya estado de parte de esta abogada durante la mayor parte del día, que la ANDE haya escrito el servicio de energía eléctrica a su nombre, siendo que, mira, cuando mi papá se mudó, o sea, él tomó posesión de ese terreno, no es que ya había una propiedad antes, la ANDE estaba a nombre de alguien más, no. La primera O persona... sea, él instaló ahí que la ANDE, sí. claro. Sí, que instaló la ANDE, o sea, estaba a nombre de mi mamá, ¿verdad? Entonces le tenés a la ANDE, le tenés a la fiscalía, le tenés a la policía, tenés un esquema relativamente grande y realmente nosotros estamos preocupados por lo que le pueda pasar a mi papá, ¿verdad? Porque no sabemos qué puede intentar hacer esta Exactamente. abogada. Claro, sí. Contra ella, o sea, contra él o contra nosotros, ¿verdad? Porque ella asegura que tiene contactos en la fiscalía, inclusive no tiene miedo de los medios de prensa, ¿verdad? Porque ella tiene contacto en la fiscalía. Y si ya actuó así, si ya fue condenada y sigue operando de esta manera, es más que evidente que ella sí tiene contacto y se siente muy fuerte por eso, ¿verdad?
y contactos políticos. Bueno, O sea, pues la fiscalía evidentemente debería ella, investigar. Y la ANDE tiene que hacer un sumario para saber por qué sí, se, por qué se cambió esto, si se siguieron o no los pasos Exactamente. legales. A lo mejor la ANDE fue engañada, ¿verdad? Pero si no, sí. si hubo algo dentro de la ANDE que está mal, tiene que haber responsables, ¿verdad? Es que todo fue muy raro, como te digo, ¿verdad? Sí, Fallece mi mamá, unos días después ya pasa. No consigue esto, o sea, ella va cumpliendo así cierto tipo de procedimientos. Encima, lo que hizo fue un fin de semana, o sea, ella sabía que un fin de semana era muy difícil movilizar claro. un Ah, fiscal que venga a ver, porque un fiscal debería haber intervenido en esa causa, porque ya es una causa grande, ¿verdad? Donde ya había dos invasiones de propiedad, mm, la de mi papá supuestamente y la del papá de esta señora, o sea, la fiscalía debería haber actuado en eso, no actuó ese sábado, no recuerdo cuál era la fiscala de turno que estaba ahí, no quiso actuar. La policía que actuó, o sea, como la policía vino tan enseguida y estaba de parte de ella. Son demasiadas Sí, coincidencias sí, en sí. torno a esa ¿Sabes lo que abogada, cuesta movilizar a demasiado. un fiscal cuando ¿Y cómo tenés es la razón, posible? cuando tenés los Sí, documentos, cuando tenés la orden judicial, cuando tenés el delito, lo sí, que cuesta movilizar a un fiscal, lo que cuesta que la ANDE te cambie un medidor, te vas con sí, todos los eso. papeles, te vuelven, que falta un fellido, y una persona que se va sin nada consigue todo rápidamente. Es muy raro, y muy, muy raro. diciembre a Eso esta sobre fecha, todo. ¿verdad? Sí. Van a Sí. tener que dar explicaciones, me parece. Sí. Y como te digo, ahora nosotros estamos muy preocupados porque no sabemos qué más puede hacer ella, porque ella Mm, continuó amenazando ese sábado, o sea, que va a seguir, que ella es propietaria del terreno y que ella va a demostrar, ¿verdad? Pero ya pasaron no sé cuántos meses y ella no demuestra eso, ¿verdad? Pero sigue moviendo un montón de gente detrás de ella que hace que todos sus trámites sean más rápidos. Sí, y además no gente solamente, instituciones, ¿verdad? Que es lo más grave. Sí, sí, Wendy, realmente. si se llega a desestimar este caso, ¿ustedes van a denunciar a la abogada? ¿Una contrademanda? Sí, 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 o sea, viste que todo proceso judicial cuesta mucho dinero. De hecho, nosotros ahora tenemos que exactamente. hacer el caso contra ella. El sábado mi hermana le llevó a mi papá al hospital para que le hagan el diagnóstico médico también para Mm, presentar como prueba, porque él tiene unas cuantas escoriaciones producto del forcejeo para impedir que entren a su casa, ¿verdad? Imagínate un señor claro. de 76 años, No, ¿verdad? qué terror. Y si hacer el proceso, el abogado, este vecino, mi papá que se ofreció a asesorarle a mi papá justamente a presentar la denuncia, porque cómo es que ella sigue trabajando, ¿verdad? Mm, ¿Cómo es posible? Si no tiene matrícula, ¿cómo es que ella sigue trabajando? Y si tiene matrícula, ¿cómo es que sigue teniendo matrícula con todas las denuncias que tiene en su contra y con las Condenas. condenas que exactamente. ella tiene, ¿verdad? Sí, sí, Porque sí. no es lo mismo que te denuncien nomás que ya te haya condenado el Poder Judicial por dos acciones, ¿verdad? Sí. Realmente es muy, muy delicado todo. Wendy, ¿y Sí. ustedes no tienen una próxima convocatoria de la fiscalía? No, no hay nada próximo a resolverse sobre tu caso. Tiene que haber una audiencia, eso también entiendo que pueden hablarlo con el abogado Ujú, defensor, porque una de las audiencias se pospuso porque creo que fue ella justamente la que no se presentó. incidente. Entonces, Ah, sí. igual mi papá se fue, acudió, estuvo ahí, o sea, hay constancia que él estuvo para la hora indicada, le ha Mm, indicado justamente para salvaguardar todo este tipo de problemas legalmente, ¿verdad? Pero el problema que con ella no es solo un problema legal, sino también todas estas actuaciones que ella está haciendo, digamos, ya que serían al margen de la ley, ¿verdad? exactamente. Porque que intente meterle a una persona en la casa, a un extraño, no sé, no sé qué fuerza puede tener o cree tener para poder actuar así. Sí. No, evidentemente tiene apoyo, eso es notorio, ¿verdad? Eso es Sí. notorio. Vamos a darle seguimiento. Vamos a darle seguimiento al tema y por favor pasarnos las informaciones que vayas teniendo, si sos tan amable. Dale, le Gracias, Wendy. agradezco Mucha muchísimo. fuerza. Dale, muchas gracias a ustedes. Te informó PDS Radio TV Digital.